Dios bendiga a todos en esta mañana que nos reunimos virtualmente una vez más desde Embajadores de Cristo. Esperamos en el Señor que cada uno de ustedes esté seguro, esté saludable, tranquilos, sin ninguna clase de problema o preocupación, y pedimos que el Señor bendiga a cada una de sus vidas en todo tiempo. En esta mañana vamos a seguir nuestra tradición o nuestra forma de hacer el servicio en la mañana, compartiendo con ustedes nuestra lectura dominical, nuestra oración dominical, y también compartiendo con ustedes un mensaje de la palabra del Señor. Así que yo quiero invitarles a que me acompañen en nuestra lectura dominical del día de hoy, que se encuentra en el Salmo 23, un salmo muy conocido por todos nosotros, y esperamos en el Señor que en el día de hoy también sea de bendición, porque este salmo trae mucho consuelo a nuestras almas, especialmente en momentos donde hay tanta dificultad que encontramos en nuestras comunidades y en nuestra nación. Así que la lectura dominical de hoy, el Salmo 23, lee de la siguiente manera: en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar. Junto a aguas de reposo me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por sendas de justicia por amor de su nombre. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite, mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Gloria a Dios. Nuestra oración dominical lee: oh Dios, cuyo Hijo Jesucristo es el buen pastor de tu pueblo, concede que, cuando escuchemos su voz, podamos conocer al que nos llama, a cada uno por su nombre, y seguir a donde nos lleve, quien contigo y el Espíritu Santo vive y reina, un solo Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Damos las gracias al Señor por esta bendición que nos concede de compartir con ustedes en esta mañana, y esperamos que cada uno de ustedes continúen manteniéndose conectados en la fe, conectados con la iglesia, participando con nosotros en nuestros servicios virtuales el domingo y también en nuestros estudios virtuales durante la semana. Quiero decirles que en el estado de Georgia se han comenzado a liberar un poco las restricciones, y aunque todavía hay algunas restricciones, muchos negocios han comenzado a funcionar y las iglesias han comenzado también a abrir sus puertas para servicios de toda la congregación. Nosotros tenemos como plan, a menos que surja algún cambio inesperado, de tener o de conducir nuestro próximo servicio de adoración aquí presente el día 17 de mayo, en un par de semanas. Esperamos en el Señor que continuemos con el mismo avance de protección y demás, y vamos a tener unas reglas que vamos a presentar, un protocolo para que todo el mundo participe y puedan verlo. Vamos a poner disponibles en esta semana. Pedimos que cada uno de ustedes esté pendiente en sus correos electrónicos y puedan recibir esta información que vamos a pasar para ese servicio. El próximo domingo es Día de las Madres, y aunque no nos vamos a estar reuniendo en la iglesia en la mañana, sí vamos a tener el domingo nuestra servicio de Santa Cena mensual. No lo hicimos hoy porque lo hicimos la semana pasada, pero la semana que viene vamos a hacer otra vez el servicio de Santa Cena, y lo vamos a hacer de la misma manera que lo hicimos la semana pasada. A las 5 de la tarde y a las 6 vamos a conducir nuestro servicio de Santa Cena, y les invitamos a que participen con nosotros, pasen por acá, lo vamos a hacer de la misma forma, Santa Cena Servicarro,
donde las personas se mantendrán en sus automóviles y mantendremos un poco de distancia para estar seguros de que todavía estamos siguiendo las guías que ha establecido el sistema. Así que la semana que viene le invitamos a participar de la Santa Cena y el día 17 le invitamos también a participar del servicio aquí en la iglesia. Pero antes de eso les estaremos compartiendo los protocolos y reglas que vamos a seguir para asegurarnos que todos estamos tranquilos, que todos estamos funcionando de una forma segura para cada persona que nos visita ese día. Así que vayan haciendo planes para compartir con nosotros el día 17. También esta mañana quiero compartir con ustedes que siempre sacamos un rato para orar. Oramos por diferentes peticiones, diferentes necesidades que usted pueda tener en su hogar. Oramos por personas que usted esté conociendo. Y algo que debemos orar en el día de hoy es que si hay alguien en sus hogares, alguien que haya tomado una decisión y diga, yo quiero realmente hacer un compromiso nuevo con el Señor, que hoy comience a decir, ok, el mes de mayo comienza un mes nuevo, comienza un tiempo nuevo. A través de este momento de crisis hemos podido ver la necesidad de mantenernos en contacto en nuestra relación con Dios. Y vamos entonces a orar para que el Señor también traiga arrepentimiento y salvación a algunas vidas que necesiten de Cristo. Y yo quiero decirle a nuestros amigos que si usted toma una decisión por el Señor en el día de hoy y quisiera dejárnoslo saber, por favor llámenos y déjenos saber que hizo un compromiso con el Señor. Amén. Así que vamos a orar para que el Señor bendiga, conteste peticiones, nos proteja y también nos traiga en paz a celebrar juntos nuestra fe el 17 de mayo. Amén. Oramos todos. Señor, pedimos que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros podamos mantener nuestra fe y nuestra mirada enfocada en ti. Señor, permite que no nos desviemos, que no descuidemos nuestro caminar, que no dejemos que nada, Señor, nos impida mantenernos en una comunión contigo. No permita que nos distraigamos por las situaciones que están ocurriendo en nuestro alrededor. Señor, queremos pedir que tú nos des la sabiduría para tomar decisiones sabias, para tomar decisiones que sean de bendición a las personas que nos rodean, que sean de bendición para nuestras familias y que sean de bendición para tu iglesia. Tu iglesia ha sobrevivido por 2000 años y continuará sobreviviendo hasta el día de tu retorno. Señor, no permitas que ninguno de nosotros vaya a perder la fe o se vaya a descuidar de nuestro compromiso contigo. Y pedimos, Señor, que si alguien está escuchando y está diciendo, yo necesito hacer una reconciliación con Dios, volver a Dios, retornar a mi fe, retornar a mis principios espirituales, Señor, que en esta mañana tú le concedas una renovación de fe, un espíritu nuevo, y que, Señor, a través del poder de tu Espíritu Santo, una nueva criatura se establezca en sus corazones. Gracias te damos, Señor, por la bendición de este día, y pedimos que en el nombre de Jesús, cada uno de nosotros, Señor, pueda continuar siendo fieles a ti en nuestro andar, en nuestro caminar, en la forma, Señor, en que nos relacionamos con las demás personas, y que el testimonio de tu palabra, el testimonio de tu carácter, el testimonio de tu presencia en nosotros, Señor, se mantenga vivo y vibrante para poder alcanzar a las personas que necesitan de ti. Señor, haz que nosotros seamos instrumentos de fe, que seamos instrumentos de gracia y que tu Espíritu Santo nos llene, Señor, con la bendición que proviene solamente de nuestra fe en Jesús. Gracias te damos por esta oportunidad en este día y pedimos, Señor, que cada persona que nos escucha, cada persona que se ha conectado con nosotros, Señor, puedan ser bendecidos por el mensaje de tu palabra en el día de hoy. En el nombre de Jesús, gloria a Dios. Amén. Bueno, hermanos, ustedes saben que comenzamos una serie que llamamos El Misterio del Perdón.
Esta hoy es la cuarta parte del misterio del perdón. Una serie de mucha importancia porque el perdonar es algo que no viene naturalmente a nosotros. Es bien difícil para nosotros poder perdonar. Y hay razones por las cuales el perdón se hace difícil. Hay razones por las cuales hay algunas cosas que impiden el que nosotros aprendamos a perdonar, y lo más significativo posiblemente es una naturaleza pecaminosa que está inclinada a funcionar bajo los preceptos y los principios de la ley. Así que en el día de hoy vamos a leer un pasaje bíblico que es muy conocido de todos ustedes y que ha sido predicado quizás en miles y miles de ocasiones, que se encuentra en el libro de Juan capítulo 8, comenzando en el versículo 1 hasta el 11. Y es un pasaje muy conocido, pero que también es un pasaje muy instructivo acerca de cómo la gracia de Dios se manifiesta en el perdón. Este pasaje yo lo voy a desglosar en dos secciones y vamos a hacer la primera sección hoy y la segunda sección la semana del 17, porque la semana próxima vamos a hablar acerca de las madres. Amén. Así que leemos el pasaje aquí en el capítulo 8 de Juan, verso 1 hasta el 11. Dice la palabra del Señor con la bendición del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba. Entonces los escribas y los fariseos le trajeron una mujer sorprendida en adulterio y poniéndola en medio le dijeron: Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. Y en la ley nos mandó Moisés apedrear a tales mujeres. Tú pues, ¿qué dices? Mas esto decían tentándole para poder acusarle. Pero Jesús, inclinado hacia el suelo, escribía en tierra con el dedo. Y como insistieran en preguntarle, se enderezó y les dijo: el que de vosotros esté sin pecado, sea el primero en arrojar la piedra contra ella. E inclinándose de nuevo hacia el suelo, siguió escribiendo en tierra. Pero ellos, al oír esto, acusados por su conciencia, salían uno a otro, comenzando desde los más viejos hasta los postreros, y quedó solo Jesús y la mujer que estaba en medio. Enderezándose Jesús, y no viendo a nadie sino a la mujer, le dijo: Mujer, ¿dónde están los que te acusaban? ¿Ninguno te condenó? Ella dijo: Ninguno, Señor. Entonces Jesús le dijo: Ni yo te condeno, vete y no peques más. Oramos. Señor, te damos gracias por esta bendición que nos das en esta mañana de compartir esta tu palabra. Pedimos, Señor, que tú nos des sabiduría y guianza en todas nuestras acciones y que, Señor, podamos compartir algo refrescante en esta mañana relacionado con el perdón, el cómo nosotros podemos aprender a perdonar, el cómo podemos animar a otros a perdonar. Bendice nuestras almas en el nombre de Jesús. Gloria a Dios. Amén. Yo quiero comenzar diciéndole una historia. Esta historia dice que hace unos años atrás un pastor iba camino a su iglesia y encontró que todas las carreteras estaban bloqueadas por la gran cantidad de nieve y frío que estaba ocurriendo en el lugar. Pero el pastor salió y decidió cruzar a través de un lago que estaba frisado y él se fue con unos esquís sobre ese lago y cruzó al otro lado viajando por el hielo. Cuando llega a la iglesia, los líderes de la iglesia estaban sorprendidos que él hubiese podido llegar. Y entonces le preguntaron al pastor que si cómo era que él había llegado a la iglesia.
Y él entonces le dijo que él había llegado con unos patinajes de hielo cruzando a través del lago que estaba frisado. Y los ancianos de la iglesia, los líderes, se horrificaron porque él había hecho en el día del Señor una actividad que de acuerdo a ellos estaba prohibida. Entonces uno de los ancianos de la iglesia finalmente le pregunta al pastor: ¿disfrutaste el patinar sobre el hielo camino a la iglesia? Y el pastor le dijo: no, no lo disfruté. Y entonces los líderes dijeron: bueno, pues entonces no hay problema, todo está bien. Esta es una pequeña historia, tiene una jocosidad en la historia, pero habla de cómo las personas ven su función de acuerdo a la ley. Estos ancianos de esta iglesia, estos líderes de esta iglesia estaban dispuestos a juzgar a su pastor, que tuvo que hacer un gran sacrificio de patinar sobre el hielo para llegar a la iglesia, porque ellos tenían miedo o preocupación de que él hubiese disfrutado el momento de patinar sobre el hielo. El legalismo o la ley, amados hermanos, en muchas ocasiones nos prohíbe o no nos permite tener gracia para con otras personas. Y para perdonar hay que tener gracia. Por eso yo les digo que cuando una persona se amarra o se ata a la ley, no tiene facilidad para perdonar a los demás. Porque la ley no permite la gracia. La ley excluye la gracia. Y lo que sucede con nosotros los seres humanos es que nosotros funcionamos en nuestro estado natural, en nuestra mente carnal, funcionamos desde una perspectiva de ley. Nosotros en nuestro estado natural de mente carnal no funcionamos desde una perspectiva de gracia. Por eso es que una nación que está constantemente añadiendo más leyes, añade más leyes porque ellos quieren prevenir la corrupción pecaminosa que existe en el corazón del individuo y creen que enforzando leyes van a poder cambiar las conciencias de las personas. Pero la conciencia de la persona no se cambia con leyes. La ley nunca cambió a nadie por una ley que se provee o que se implanta. Por ejemplo, los libros en toda la historia de la humanidad dicen que uno no debe asesinar a otras personas. Sin embargo, el asesinato continúa. Porque la ley en sí no cambia la conciencia de la persona. Y es en la conciencia donde la persona tiene que experimentar un cambio. Bueno, mira lo que sucede. Nosotros como seres humanos, como pecadores, tenemos que entender que la ley es impuesta por parte de Dios en el Antiguo Testamento, pero no es impuesta para que cree compasión. La ley es impuesta para que prevenga nuestra violencia de manifestarse. O sea que la ley no tiene como propósito el hacer crecer la comunidad en una forma espiritual, sino tiene como propósito el prevenir que la comunidad se destruya. Porque la naturaleza de nosotros los seres humanos es el actuar de acuerdo a la ley. Yo le voy a explicar un poquito cómo vamos caminando acerca de esto y por qué esto es importante con relación a esta mujer que la traen delante del Señor. Y yo les quiero decir a ustedes que es importantísimo que nosotros entendamos que la ley no va a cambiar nuestras conciencias y que solamente la gracia de Dios, cuando empezamos a experimentarla, es la única que puede prevenir que nosotros nos unamos al gentío con piedras en las manos para apedrear a la violadora de la ley. Esta actitud que nosotros tenemos, una actitud que es permanente en nuestras vidas. La gente siempre ha estado dispuesta a atacar a cualquiera que viola la ley y sin embargo, aunque una ley sea injusta, están dispuestos a apoyar la ley aunque esa ley esté dañando sus conciencias. Porque nosotros somos guiados y tenemos la tendencia a vivir de acuerdo a la ley más que de acuerdo a la gracia. Si la mayor parte de las veces nosotros podemos atacar a una persona,
que viola la ley, y nosotros somos violadores de la misma ley, pero atacamos a la persona porque nuestro pecado está secreto, y mientras esté secreto, yo puedo sentirme justificado en atacar a la otra persona. Eso se llama hipocresía. Pero como nosotros en nuestros corazones nos sentimos justificados en atacar a la persona que viola la ley, lo hacemos sin compasión y no sabiendo que estamos haciendo injusticia. Déjeme decirle algo bien importante, bien importante. La ley mosaica reflejaba el estándar de vida que Dios quería para mantener una sociedad segura, una sociedad en paz. Pero al mismo tiempo, la ley describía cuán profunda es la corrupción del pecado en el corazón del ser humano. Déjeme expandir un poquito en esto. Como una reflexión del carácter de Dios, la ley revela las actitudes y las conductas que son contrarias a la gracia de Dios. Le voy a repetir eso de nuevo. Como una reflexión del carácter de Dios, la ley revela las actitudes y conductas que están en contra de la gracia de Dios. Una descripción, por ejemplo, en el caso de nosotros, como una descripción del corazón corrupto, la ley establece parámetros que indican las consecuencias de nuestra conducta. Esa es lo importante. La ley establece los parámetros en que nosotros debemos de funcionar. Pero con toda la ley impuesta, la gente continuaron blasfemando, la gente continuaron siendo idólatras, la gente continuaron adulterando, la gente continuaron matando, porque la ley no hizo ninguna clase de transformación en la vida de las personas. La ley solamente estaba tratando de procurar que hubiese una paz social, pero también estaba revelando la corrupción del corazón del ser humano. Déjeme usar una frase o una palabra del apóstol Pablo que es un poquito diferente. Voy a leer todo el pasaje porque creo que es necesario leer todo el pasaje para entender lo que el apóstol Pablo estaba comunicándole a la iglesia de los Gálatas. En Gálatas capítulo 5, nosotros vamos a encontrar un pasaje del apóstol Pablo, versículo 16, que es bien interesante hasta el final de ese capítulo. Dice estas palabras: digo pues, andad en el espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne. Aquí estamos ya empezando a ver un contraste que el apóstol Pablo nos dice. Andar en el espíritu, en otras palabras, comencemos a andar como personas que viven por la gracia de Dios y no satisfagamos los deseos de la carne, que son los deseos de corrupción descritos en la ley que funcionan en contra del carácter de Dios. Dice entonces, porque el deseo de la carne es contra el espíritu. Eso lo entendemos muy bien. Y el del espíritu contra la carne. O podemos decirlo de esta manera: el vivir por gracia contradice la ley. El vivir por la ley contradice la gracia. Y estos se oponen entre sí porque para que no hagáis lo que quisiereis. Verso 18 dice: pero si sois guiados por el espíritu, no estáis bajo la ley. Y aquí las personas normalmente pensamos de esta manera: si somos guiados por el espíritu, la ley de Moisés no aplica. Y en cierto sentido eso es correcto. Pero yo creo que el apóstol Pablo estaba hablando de algo un poquitín más profundo que eso. Dice: y manifestadas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cada cosa semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Hermanos, miren lo que quiero decir aquí. El apóstol Pablo describe un sinnúmero de pecados que proceden del corazón del ser humano, que la ley no pudo prevenir, que la ley no pudo cambiar, que la ley no pudo transformar, porque todavía estaban funcionando en el tiempo de Pablo, y él se los dice aún a la iglesia. Aún dentro de la iglesia están funcionando, porque Pablo está buscando una iglesia que sea transformada de un pensamiento legalista, de un pensamiento
que funciona bajo la ley del lex talion, donde es un ojo por ojo, diente por diente, y él quiere que comencemos a funcionar desde una perspectiva de la gracia. Ahora miren el contraste que hace el apóstol Pablo. Miren el contraste que dice el apóstol Pablo. Dice, mas el fruto del Espíritu es amor, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Y entonces dice estas palabras que son increíblemente fuertes. Por eso es que le digo que él no estaba solamente limitándose a la ley de Moisés, sino que se estaba limitando a la ley de la naturaleza pecaminosa que nos llama a las cosas de la carne. Pero cuando mencionamos estas nueve cualidades de vivir del fruto del Espíritu, dice el apóstol Pablo, contra tales cosas no hay ley. Porque nadie va a escribir una ley que diga debemos de portarnos con amor para nuestros vecinos. Porque la persona que ama al prójimo, la persona que actúa con paciencia con los demás, la persona que actúa con bondad y con mansedumbre, no necesita ser llamado a cuentas por una ley. El que es llamado a cuentas es el que tiene ira, el que tiene enojo. El que es llamado a cuenta es el que tiene inmundicia, o el que está envuelto en idolatría, o el que está en celos y en iras. Pero aquel que está envuelto en gozo, amor, paz y paciencia no necesita ley. Porque esa persona ahora está viviendo de acuerdo a la gracia de Dios que ha estado creciendo en sus corazones. Esa persona ahora no vive de acuerdo a alguien teniendo que decirle deja esto o deja aquello, sino que la persona vive una vida en paz y en tranquilidad en relación a otras personas. Déjeme decirle, el apóstol Pablo le estaba dando un mensaje a la iglesia de los Gálatas y es un mensaje que nos da a nosotros. Y ese mensaje es bien claro. Cuando nuestros corazones son guiados por las cosas espirituales del carácter de Dios, no necesitamos una ley para que corrija nuestro pensamiento, nuestras actitudes y nuestras acciones. La ley existe para corregir nuestros pensamientos, nuestras actitudes y nuestras acciones porque van contrarias a la gracia de Dios y al carácter de Dios. Y eso es bien importante que nosotros lo entendamos. La ley de Moisés era representativa de la manifestación de la corrupción de la naturaleza pecaminosa. O sea que cuando nosotros leemos la ley de Moisés, debemos de estar entendiendo que Moisés nos estaba diciendo, ustedes son criminales, idólatras, adúlteros, que andan con envidia, que andan con celos, que andan con contiendas. Y la razón que estamos poniendo esto es para tratar de que algunos de ustedes no continúen viviendo de esa manera, pero ustedes son así. O sea que la ley estaba revelando, estaba manifestando, estaba demostrando que estábamos nosotros corruptos en nuestro vivir. Por eso es que yo me sorprendo como todavía hay cristianos. Este es el año 2020. Estamos en el siglo XXI y todavía hay cristianos que hasta el día de hoy están tratando de seguir los rituales y los elementos legalistas requeridos por la ley de Moisés. Es como que ellos están confesando dentro de la iglesia, salvos, van para el cielo, y todavía están confesando, si yo no sigo los rituales de la ley de Moisés, mi naturaleza pecaminosa me va a dominar. Y nos damos cuenta que nosotros no podemos ser guiados por la ley, somos guiados por el Espíritu. Somos guiados por el Espíritu. Y algunas de estas personas creen realmente que están actuando en obediencia a Dios, y yo no les digo que no lo están haciendo, están actuando en desobediencia a Dios, pero realmente están confesando que a menos que el sistema legal los mantenga atados en cadenas, ellos van a continuar viviendo una vida rampante de pecado. Eso no es lo que ellos quieren decir. Eso no es lo que ellos van a hacer, porque la mayor parte de estas personas son gente buena, son gente dedicados al Señor, pero el mensaje que viene debajo del mensaje, el mensaje que viene debajo de su confesión es que la ley todavía es necesaria para guiar y para establecer los parámetros de sus vidas, no el Espíritu. Pablo dijo,
Amor, paz, benignidad, bondad, paciencia, por estas cosas no hay ley, no hay necesidad de escribir nada. La ley fue escrita para el malo, no es para el que hace la voluntad de Dios. Entonces nosotros pensamos siempre en términos de la ley de Moisés, pero nos damos cuenta que es una ley de la naturaleza pecaminosa, lo que la Biblia llama la carne, esa ley de la naturaleza pecaminosa de la carne que se manifiesta y que fue codificada para que nosotros pudiésemos cambiar nuestra conducta. Esa ley no opera dentro de la iglesia. Nosotros tenemos que aprender a vivir bajo la gracia de Dios y someternos al carácter de Dios, que también es revelado en la ley, pero no como una imposición, no como algo que va a robarnos a nosotros de nuestra compasión por la vida del ser humano. Mira lo que sucede. El apóstol Pablo dice a las iglesias de los Corintios, 2 Corintios 3:6, dice estas palabras: la letra mata, pero el espíritu da vida. Cuando él dice la letra mata, está hablando a la ley. La ley mata, pero el espíritu da vida. Déjeme decir un secreto. Cuando hablamos de que la letra mata o la ley mata, nosotros pensamos normalmente en términos de la salvación, que la ley le roba a una persona la salvación. Hermano, yo no creo que eso es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Yo le voy a un secreto hoy. Yo creo que el apóstol Pablo estaba diciendo esto. El apóstol estaba diciendo que la ley o el vivir de acuerdo a los preceptos de la naturaleza pecaminosa del ser humano, codificada en ley, escrita en ley, mata en la persona la capacidad de ser gente de gracia y de compasión. La ley, el vivir de acuerdo a los preceptos de la carne y de la naturaleza pecaminosa, mata en la persona nuestra capacidad de andar en gracia y de andar en compasión. En otras palabras, cuando una persona comienza a someterse a la ley, la tendencia es ejecutar decisiones y ejecutar justicia basándose en lo que está escrito, basándose en el pecado de la persona, y eventualmente el corazón comienza a endurecerse, porque la persona se convierte en alguien que se cree autojusto, se cree superior, empieza a desarrollar un orgullo en sí mismo porque yo estoy guardando la ley. El Señor habló de esto en varias ocasiones. En una ocasión un hombre se le acerca y le dice: Señor, ¿qué debo yo de hacer para heredar la vida eterna? Para tener la vida eterna. Y el Señor le dice: tú tienes los mandamientos, obedece los mandamientos. ¿Cuáles son? Y el hombre dice: bueno, amarás a Dios sobre todas las cosas y a tu prójimo como a ti mismo. Y el Señor le dice: haz esto y vivirás. Escuchen, hermanos. Lucas refiere al hombre y hace un paréntesis entre la conversación de Jesús y la respuesta del hombre. El Señor le dice al hombre: ama a Dios, ama al prójimo y vivirás. Esas dos cosas son cosas de gracia. Esas dos cosas provienen de la gracia de Dios. Esas dos cosas no provienen de la ley. Ama a Dios y ama al prójimo. Y oigan, Lucas hace un paréntesis y dice estas palabras: pero él, el hombre, el abogado, queriendo justificarse a sí mismo, que eso es lo que la ley hace. La ley desarrolla en la persona un orgullo personal de autojusticia, y la persona va a sentir la necesidad de defenderse a sí mismo, porque la persona va a decir: yo he guardado la ley, yo me he sometido a los preceptos que la ley requiere, no he ido más allá, pero la he guardado. Y Lucas dice: el hombre queriendo justificarse a sí mismo, dijo a Jesús en forma de pregunta: ¿y quién es mi prójimo? ¿Y quién es mi prójimo? Si agarraron la idea de Lucas, agarraron el mensaje de Lucas, el abogado no preguntó quién es mi prójimo porque él no sabía quién era el prójimo. Era un abogado, un experto en la ley. Él no preguntó quién es mi prójimo porque él tenía un deseo genuino
de seguir las instrucciones de Jesús. Yo creo que él preguntó, hizo la pregunta al Señor porque él quería decirle al Señor: yo estoy lo suficientemente justificado por guardar la ley que no necesito tu instrucción. Yo no necesito la gracia, para vivir justificado por la ley. Piensen en eso por un segundo. Piensen en eso por un segundo. La gente, cuando quieren justificarse por algo, están tratando o de tapar algo que no quieren que la otra gente sepa, o están tratando de alguna manera demostrarle a Dios que son mejores de lo que realmente son. Y ustedes lo ven todo el tiempo. Oigan, en una conversación o en un argumento de dos personas, y una persona le dice: lo que pasa es que tú hiciste esto, o tú me dañaste de esta manera, y la otra persona le contesta: es que nadie es perfecto. En el momento que la persona dice es que nadie es perfecto, en ese momento está como el abogado tratando de justificarse a sí mismo, tratando de proteger mi maldad. Ok, yo te hice daño, pero tú tienes que aceptar el daño que yo te hice, porque nadie es perfecto. Pero la persona, cuando dice nadie es perfecto, no es porque no cree que él o que ella es perfecto. Lo que quiere decir es: yo te hice daño, fue cierto, no me voy a confesar contigo, no te voy a pedir perdón, tú tienes que vivir con el asunto. Y ese es un problema. Ese es un problema que está fuera de lo que nosotros llamamos en las Escrituras vivir por gracia. Sí, el Señor no dejó que aquel hombre se mantuviera con su momento de justificación personal. El Señor quiso retarlo y le da la historia del buen samaritano que todos nosotros conocemos. Porque el Señor quería apelar a la conciencia del hombre. El Señor no quería dejarlo sencillamente en la superficie. Él va a apelar a la conciencia del hombre. Y después que termina la historia del buen samaritano, el Señor le dice: haz esto, haz lo que hizo el buen samaritano y vivirás. Toma al hombre herido en el camino, cura sus heridas, llévalo al hotel, paga por los días que va a estar allí en lo que se sana. Regresa, y si deben algo, que lo pueda también pagar. En otras palabras, el Señor le dice: ve y haz esto, ve y sé tú el prójimo del otro. Haz esto y vivirás. Y nosotros en muchas ocasiones hacemos la pregunta: ¿qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere de mí? ¿Qué es lo que Dios quiere que yo haga? Para bendición de nosotros, el Señor contestó esa pregunta hace 2500 años. Quizás no nos demos cuenta, pero esa pregunta, ¿qué es lo que Dios quiere de nosotros?, Él la contestó hace 2500 años. Mira lo que dice el profeta Miqueas en el capítulo 6, versos 6 al 8, dice esto, contestando la pregunta que el Señor mismo la hace: ¿con qué me presentaré ante Jehová y adoraré al Altísimo? ¿Me presentaré ante Él con holocaustos, con becerros de un año? ¿Se agradará Jehová de millares de carneros o de 10,000 arroyos de aceite? Oiga, hermano, 10,000 arroyos de aceite. ¿Daré mi prójimo por mi rebelión, el fruto de mis entrañas por el pecado de mi alma? Oh hombre, Él te ha declarado lo que es bueno. ¿Y qué pide Jehová de ti? Solamente hacer justicia y amar misericordia y humillarte ante tu Dios. Si notan algo aquí bien interesante, el profeta no hace mención de nada que tiene que ver con la ley. No hace mención de nada que tiene que ver con la naturaleza pecaminosa del hombre. No tiene que ver nada con el viejo hombre. Tiene que ver con una conciencia que vive delante del Señor en paz, en tranquilidad, consigo mismo y con el prójimo. Déjeme decirle dos secretos que están implícitos en el pasaje de Miqueas, pero que no están explícitos, no están claramente dichos, pero que están implícitos en el pasaje de Miqueas. Miqueas escribe durante el Antiguo Testamento. Sin embargo, implícitamente en el pasaje de Miqueas hay algo aquí bien interesante. Dice, obediencia, esto es lo que yo interpreto, que el primer secreto, obediencia
a la ley no trae justificación delante de Dios. Porque Dios le dice, ¿qué es lo que Dios quiere de ti? Justicia, misericordia y humildad. Justicia, misericordia y humildad. Y el Señor está diciendo, en otras palabras, obediencia a la ley de Moisés no trae ni justicia, ni misericordia, ni humildad. Secreto implícito en el texto. El segundo secreto implícito en el texto es que lo único que Dios requiere de nosotros es que vivamos una vida de gracia en su presencia. Que una vida de gracia en su presencia. Así que yo quiero que escuchemos cuidadosamente. Ya hemos estado por terminar esta primera parte. No me he olvidado de la mujer que trajeron a Jesús tomada en adulterio, pero estamos terminando esta primera parte. Sí, hay muchas actitudes y acciones que reflejan la jornada que una persona está tomando en su proceso de maturación espiritual. Hermanos, la gracia de Dios, cuando la gracia de Dios comienza a hacer mella en nuestros corazones, la gracia de Dios, que es el elemento principal del carácter de Dios, porque incluye su amor, su misericordia, su compasión, etcétera. La gracia de Dios es un aspecto que identifica en nosotros nuestro crecimiento espiritual a llegar a ser más como Cristo. Eso es innegable. Cuando nosotros comenzamos a vivir en gracia, cuando comenzamos a vivir en compasión, en misericordia, en amor por las otras personas, estamos creciendo en el carácter de Cristo. Pero muchas personas continúan creyentes en la iglesia, todavía funcionando desde las perspectivas de la ley. Todos nosotros de vez en cuando resbalamos y caemos hacia la ley, porque queremos justificar nuestras acciones, queremos ser mejores que los demás, pero nosotros tenemos que vivir una vida donde nuestra motivación principal proviene de llegar a ser más y más como Cristo y tener la gracia de Dios manifestada en nuestros corazones. Como ustedes saben, yo he venido hablando acerca de este misterio del perdón. El misterio del perdón. Y hoy les quiero decir a ustedes que el misterio del perdón no es posible a menos que aprendamos a crecer en gracia. Y para crecer en gracia tenemos que escuchar la voz de Dios que despierte nuestras conciencias y que la imagen de Dios en nosotros comience a sentir esa unión con la imagen de Dios en Dios. A través de la presencia del Espíritu Santo en el creyente. Hermanos, en la Biblia un misterio es algo que estaba escondido en el Antiguo Testamento, pero que fue revelado en el Nuevo. En el Antiguo Testamento el misterio de la gracia estaba escondido porque la ley no estaba diseñada para traer perdón. Por eso fue que cuando aquellos hombres trajeron a aquella mujer tomada en adulterio, lo primero que dijeron fue: la ley requiere que mujeres como tales sean apedreadas. Porque la ley no está diseñada para traer perdón. El perdón solamente puede provenir de la gracia de Dios. La intención de la ley era traer juicio, era traer castigo, no traer perdón. El perdón se opone a la ley, no solamente a la ley de Moisés como una manifestación de la naturaleza pecaminosa, sino que se opone a la ley como una forma de vida. La gracia de Dios está en el otro lado de la ley y nosotros como creyentes hemos sido llamados a vivir por gracia, no por la ley. Cuando una persona legalista le traen una mujer tomada en adulterio, como pusieron con aquella mujer que se la presentaron a Cristo, los fariseos no tuvieron ninguna duda. A ella hay que apedrearla. Ellos la confrontan, pero el Señor viene y le confronta a ellos con sus conciencias. El Señor apela a una ley más elevada, que es la ley de la imagen de Dios en el ser humano. Y cuando el Señor apela a esa ley y ellos se dan cuenta que el Señor conocía que ellos no estaban siguiendo la ley de Dios, comenzaron entonces a retraerse de la relación o del ataque que venían en contra de aquella mujer. Déjeme decirles que
La predicación del evangelio es efectiva. La predicación del evangelio es efectiva porque el mensaje de la verdad de Dios apela a la imagen de Dios en el ser humano. Si el mensaje del evangelio no pudiese apelar a la imagen de Dios en el ser humano, nosotros perderíamos nuestro tiempo en la predicación. Pero predicamos porque sabemos que la verdad del evangelio, sabemos que el mensaje del evangelio apela a la imagen de Dios, o apela a la conciencia, o apela al alma de la persona dentro de ellos, y esa imagen de Dios es la que comienza a transformarnos una vez más en nuestra relación con Dios. Déjeme cerrar esta parte. Todavía no he tocado el asunto de la mujer porque vamos a hablarlo el día 17. Pero esto era importante para entender el contexto de dónde venían los fariseos y dónde estaba Jesús. Los fariseos venían desde el contexto de la ley. No solamente de la ley de Moisés, sino de la ley de la naturaleza pecaminosa. Y Cristo venía del contexto de la gracia. La ley no permite perdón. La ley inflige castigo. La gracia permite perdón y restauración. Déjeme decirle, por ejemplo, ¿cuántas veces ustedes han escuchado frases como: la pobreza es la raíz de la criminalidad, o las armas causan crímenes violentos? La realidad de la vida es que ninguna de las dos son ciertas. Yo me crié en un lugar bien pobre, una comunidad pobre. Nuestra casa era una casa pobre. La comunidad era una comunidad pobre. Y nosotros no nos envolvimos en crímenes, en robos, en ninguna clase de matanzas en nuestra comunidad. Es más, el único crimen del cual nosotros hablábamos, donde una persona mató a otra en nuestra comunidad, había ocurrido en el 1958, y cada vez que se mencionaba el crimen, hacíamos referencia al evento. Ninguno de nosotros estábamos vivos en aquel tiempo, en el 58, o sea, estábamos vivos porque estábamos pequeños. Pero ahora grande, ya como estudiante de escuela superior, cuando se hablaba de un crimen, hablábamos de aquel crimen. Porque en nuestra comunidad no había nada de eso. No era porque estábamos pobres, o no era porque éramos buena gente, o no era porque la naturaleza pecaminosa nos prevenía que no hiciésemos ninguna clase de pecado. La razón por la cual la pobreza ni las armas, ya sean cuchillos o machetes o revólveres, no estaban matando a la gente en nuestra comunidad, era porque nuestra comunidad era profundamente religiosa en nuestra fe en Cristo. Es la transformación del alma, la transformación de la naturaleza pecaminosa, la que previene la criminalidad y la violencia. Aquí en los Estados Unidos tenemos ciudades que son conocidas por su violencia. ¿Cuáles son las razones? Bueno, podemos decir la pobreza, podemos decir el racismo, podemos decir un sinnúmero de cosas. Hermano, mire, a última hora la razón es que esas comunidades han abandonado su fe. La razón es que Cristo ha sido removido del hogar. La razón es que la familia ha sido destruida y los niños están funcionando con una conciencia encallecida, donde la violencia y el crimen es su forma natural y normal de expresar quiénes son. Es tiempo de cambiar. Es tiempo de reconstruir nuestras vidas y reconectar nuestra fe y retornar nuevamente a aquello que nos salvó y que nos da paz interna. La gracia del Señor. Dios les bendiga. Oremos. Te damos gracias, Señor, por esta bendición de hoy y pedimos que tu palabra continúe, Señor, transformando nuestros corazones. Que podamos realmente aprender qué es lo que significa tu gracia. En medio de esta conversación acerca de una mujer que fue atrapada en adulterio, en medio de esta conversación, Señor, queremos establecer las diferencias que ocurren en nuestras actitudes acerca de este mal que nos acecha constantemente. Una ley de una naturaleza pecaminosa que nos separa de ti. Bendice a todos los que han escuchado, Señor, y si alguien
decide recibirte como Salvador en esta mañana, que el Señor nos llame, que nos deje hacer y que oramos para que en el nombre de Jesús haya vida, salvación y paz en ese hogar. Gracias te damos. En tu nombre pedimos. Amén. Que la gracia de Dios, amados hermanos, que la comunión de Jesucristo, que el amor de Cristo y la comunión del Espíritu Santo les traiga paz, les traiga consuelo, para que podamos vivir unas vidas que sean agradables a Dios, en gracia y satisfactoria para nosotros, en nuestro diario vivir con nuestros hermanos. Dios les bendiga y nos vemos el jueves a las 7 de la noche.